Y hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones en las que nos vamos a centrar en una parte de, si tenéis, bueno, esto aquí no sale, pero si tenéis la hojita de grupos caseros, en la iglesia tenemos como unos dibujitos. Entonces, el primero es alabar, el segundo es servir, tercero discipular y cuarto enviar. Y enviar es una parte que vamos a focalizarnos un poco estas semanas o en los próximos meses en la parte de enviar, en la parte de cómo Dios nos llama y cómo Dios nos llama a su vez a llamar a los demás. Y vamos a ver una serie de personajes, personas de la Biblia, no personajes, no son falsos, no son ficticios, a los que Dios llama. Y vamos a empezar con Gedeón. Y como os digo, vamos a centrarnos, este es el lema de nuestra iglesia, vamos a centrarnos en servir a Dios y al prójimo compartiendo el Evangelio. Vamos a ver pues cómo podemos compartir este Evangelio o qué Dios nos pide para compartir este Evangelio, ¿no? Porque una de las cosas que tenemos que tener claras como cristianos es que Dios te llama a compartir el Evangelio. O sea, y te puede gustar o no te puede gustar. Pues a mí tampoco te creas que me gustaba mucho eso, porque depende de cómo seas, pues a lo mejor no te gusta hablar o no te gusta mucho relacionarte. Y hay una de las cosas claras que hoy podemos sacar en claro de todo esto que vamos a hablar, es que Dios te llama a llamar a los demás también, a compartir ese Evangelio. Entonces lo vamos a ver con una serie de personajes y vamos a empezar con Gedeón. Gedeón, vamos a verlo en el capítulo 6 del libro de Jueces. Y la vida de Gedeón aparecen muchas señales, pero no solo eso. Gedeón vamos a ver que era una persona que se relacionaba con Dios o que en su relación con Dios tuvieron mucha importancia las señales, pero también otros elementos que vamos a ir viendo hoy en día. Lo primero que vamos a ver son las circunstancias de la vida de Gedeón, dónde vivía esta persona, este Gedeón. Entonces, antes de ir al capítulo 6 de Jueces, vamos a ir al capítulo 2 de Jueces, que en la Biblia está después de Josué y Jueces, ya nos lo aprendemos. ¿Qué pasó en la vida del pueblo de Israel? Tuvieron un gran líder que fue Moisés se murió. Tuvieron un gran líder que fue Josué, y Josué también se murió a los 110 años. Josué, la verdad es que fue longevo. Entonces, ¿qué pasó? En el capítulo 2 de Jueces se nos dice, ¿no?, que murió Josué, siendo de 110 años, y que nos dice en el versículo 10 que toda aquella generación que estuvo con Josué también, se murió también. Y resulta que se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Aquí ya me llamó la atención que pensé, qué triste, ¿no?, que toda una generación se haya perdido. Entonces esos padres no habían educado, nadie había hablado de Dios o de sus obras, o habían hablado de una manera que aquello se había olvidado, ¿no? Y entonces después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales, porque el pueblo de Israel estaba por Canaán, estaba en la tierra prometida, pero se había mezclado con otros dioses, se había mezclado con otros pueblos. Y entonces, hicieron lo malo con esta mezcla, con estos Baales, ¿no?, los dioses locales. Entonces, en el versículo 16 nos dice que Dios tuvo misericordia y levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Levantó una serie de líderes, que vamos a ver, para que condujeran al pueblo de Israel. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia. Siempre vemos la misericordia de Dios en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se perfecciona con Jesús esa misericordia, pero ya en el Antiguo Testamento nos dice cómo Dios tenía misericordia una y otra vez tenía misericordia de su pueblo. Y una y otra vez levantaba un líder, una persona que guiara a su pueblo. Llama personas siempre para guiar a su pueblo. Pero ¿qué nos dice el versículo 19? Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás. Entonces,
Lo primero, pues Dios levantaba jueces. Estos jueces no eran tanto un juez como el que conocemos ahora, el concepto del juez que juzga, sino como una especie de líderes, que eran líderes políticos, líderes militares, pues algunos jueces ilustres. Tenemos a Gedeón, que vamos a ver hoy, tenemos a Sansón, que a lo mejor es el que más nos suena, tenemos a Débora, también, una jueza, una chica muy empoderada, como dirían ahora, pues ahí sale también, que lo sepamos. Y entonces Dios levantaba a estos jueces, pero moría el juez y el pueblo se iba para atrás otra vez. Y aquí la primera cosa que me gustaría que nos diera para pensar, ¿no?, y que me hacía pensar a mí, es este tema de los jueces, ¿no? Porque a veces tenemos la tentación de vivir nuestra relación con Dios a través de otra persona, de decir, bueno, Señor, dame un juez, dame un líder de grupo casero que me inspire, un pastor, voy a buscar la iglesia perfecta, con el pastor perfecto, los ancianos perfectos, los líderes de grupos caseros perfectos, que me van a guiar a todo lo bueno, yo pues voy a estar y me voy a dejar guiar. Pero Dios no quiere eso para nosotros, o no solo quiere eso. Porque si yo siempre necesito a alguien para seguir en la fe, ¿qué me va a pasar? Que cuando no tenga a nadie, porque a lo mejor Dios me quita esa persona, me quita ese grupo casero, ¿qué voy a hacer? ¿Me voy a quedar a la deriva? Tenemos que ser capaces, hermanos, hermanas, de tener una relación personal propia con Dios. Y conocernos a nosotros mismos, tratar de saber cuál es nuestra medida de fe genuina sin nadie más. Yo me acuerdo de cuando la pandemia, que de repente ahí se midió un poco la medida de fe de verdad que yo tenía, porque me quedé sin grupo casero, nos quedamos sin iglesia, sin reunirnos, nos quedábamos sin alabanza y eso fue duro. Y a veces la prueba de la fe yo pensaba que estaba aquí y luego vi que sin la alabanza, sin otros que me aconsejaran, sin otros que me llevaran y de la mano un poco, aquello bajó mucho. Y dije, entonces no estaba como yo pensaba que estaba. Pues un poco lo que le pasaba al pueblo de Israel, ¿no? Que el juez era bueno, pues venga, todos con el juez. Que el juez se iba, pues entonces ya. Entonces no tenían realmente una relación personal con Dios en ese momento. Vivían a través de esos jueces, ¿no? Entonces vamos a Gedeón. Hemos visto, el pueblo de Israel estaba con jueces y Dios por su misericordia iba levantando jueces. Y entonces llegamos al momento en el que está Gedeón, en el capítulo 6 de Jueces. En el versículo 1 nos dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó en la mano de Madián por 7 años. Este pueblo de Madián era un pueblo descendiente de Abraham con una concubina. Entonces eran parientes, ¿no?, del pueblo de Israel. Pero, pues como en todas las familias, pues a veces los mayores roces vienen con los parientes. Madián significa contienda, rencilla. Era un pueblo nómada, voy a pasar, que vivía por aquí y los hijos de Israel estaban por aquí. Pero los madianitas eran nómadas que básicamente pues subían hacia Canaán, despojaban de todas las riquezas al pueblo de Israel, de las cosechas, y se iban otra vez para acá. Entonces, pues eran los vecinos de Israel, y los tenían como los tenían. Pues los tenían subyugados. El pueblo de Israel tenía que vivir en cuevas. Se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. Imaginaos, vivían en miedo. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas y los hijos del oriente y los atacaban, y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra, hasta llegar a Gaza, que eso está hacia la costa, nos suena de hoy. Y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Entonces era un momento de dificultad, era un momento de problemas, era un momento de guerra. Y aquí es la primera pregunta que yo me planteaba. ¿Cuándo nos va a llamar Dios? Pues a Gedeón le llamó en un momento inapropiado para su realidad, porque estaba viviendo en cuevas, estaba viviendo en cavernas, estaba viviendo con gente que quería matarle, con gente que quería robarle. Entonces, en ese momento va y Dios llama. Y aquí me gustaría lanzarte la pregunta de ¿cuándo crees que te va a llamar Dios? Y a lo mejor estás esperando a que Dios te llame, o crees que Dios te va a llamar cuando todo te vaya bien,
Pues ya te digo que no, porque en la vida nunca todo va a ser perfecto. Entonces, vamos a ver cómo esto le pasó a Gedeón también. Cuando Dios le llama, vamos a ver cómo Gedeón también dice, pero ¿cómo me llamas ahora si me va fatal? Pues eso es lo que vamos a ver. Entonces, lo primero que vamos a ver, antes de ver un poco la respuesta de Gedeón, es quién llama a Gedeón. Y aquí es interesante ver en el versículo 7 que los hijos de Israel seguían clamando por ayuda. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, nos dice el versículo 7, a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y aquí, investigando, dije, ¿y un varón profeta? ¿Pero qué profeta es? Pues este varón profeta no sale más. Pero era un varón profeta que les dijo lo que necesitaban. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, y os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché delante de vosotros, y os di su tierra, y os dije, yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Aquí es interesante que Dios levanta a un profeta anónimo. Y a veces Dios nos va a llamar con personas que van a desaparecer de nuestra vida. Y a lo mejor Dios te va a lanzar la semilla, o te ha lanzado la semilla, o tú vas a ser la semilla que necesita una persona, y esa persona va a desaparecer de tu vida y a lo mejor nunca más vas a volver a hablar con ella, y esa persona, y a lo mejor vas a ser tú esa persona para otro, es el que ha lanzado la semilla, ¿no? Y aquí es como me llama la atención, ¿no? Cómo Dios prepara con un varón profeta, que no dice el nombre, no sale más, pero ya como prepara ese terreno para Gedeón, ¿no? Como dice, recordad, Israel, que os he sacado de Egipto, que yo soy vuestro Dios poderoso. Entonces, a veces tenemos que tener los oídos atentos, porque Dios va a poner a una persona para que riegue en ti, para que haga ese llamado, y a lo mejor esa persona luego desaparece. O a lo mejor tú vas a hablarle a alguien aquí y luego te vas a otro país, o esa persona no va a volver a la iglesia, o esa persona no te la vas a encontrar nunca más. Pero tienes que estar atento, tenemos que estar atentos para ser como este varón profeta que aparece y ni siquiera aparece el nombre en el capítulo de Jueces. Esta es el primer canal con el que Dios habla. Pero luego aparece el ángel de Jehová. Y aquí es un tema que merece la pena que investiguemos cuando tengamos tiempo, cuando estudiemos en casa, que yo sé que cuesta, pero que leamos la Biblia con entendimiento, con preocupación, digamos. No la leo el ángel de Jehová, pues ¿quién es el ángel de Jehová? ¿Es un ángel? ¿Quién es? Entonces, este ángel de Jehová aparece en el versículo 11, dice, vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiezerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Entonces tenemos aquí al ángel de Jehová que se aparece a un tal Gedeón, del pueblo de Israel, que era hijo de un tal Joás. Entonces el ángel de Jehová se le aparece y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Y quién era este ángel de Jehová? Pues en el Antiguo Testamento aparecen muchos pasajes estas referencias al ángel de Jehová. Por ejemplo, cuando Abraham va a sacrificar a Isaac, el ángel de Jehová es el que le dice, estate quieto. Cuando Dios manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel, aparece esta referencia al ángel de Jehová. El ángel de Jehová reprende a Israel en el libro de Josué por su desobediencia. Pero luego, además, hay referencias cruzadas que nos dicen en el mismo pasaje que ese ángel de Jehová es igual a Jehová, porque dice, por mí mismo he jurado, dice Jehová, en el mismo pasaje que a Abraham le dice, el ángel de Jehová le dijo. Entonces, hay una identificación entre este ángel de Jehová y, siguiendo los pasajes, a veces hace referencia indiferentemente a Jehová dijo, o el ángel de Jehová dijo, por mí mismo jurado. Entonces, este ángel de Jehová era Dios. ¿Y qué podemos decir? Vais a decir, igual esto no suena, a decir, bueno, pues os animo a investigar. Y hay una palabra que se llama teofanía. Esta palabra hace referencia a las apariciones de Jesús en el Antiguo Testamento, porque el ángel de Jehová
no era Dios, porque Dios no bajaba a la tierra, sino que se considera que era Jesús. Jesús, que en algunos pasajes no aparece referenciado como tal, pero que aparece referenciado pues como el ángel de Jehová. Y en el Nuevo Testamento estas teofanías ya no aparecen, porque en el Nuevo Testamento se dice que está la teofanía definitiva, que es que Jesús vino y Jesús se quedó hasta que murió y resucitó. Y luego lo vamos a ver más adelante. No esperes que se te aparezca el ángel de Jehová ahora, porque el ángel de Jehová ya vino, fue Jesús, ya se fue, y ahora que tenemos al Espíritu Santo. Esto lo vamos a hablar más adelante, pero bueno, que a lo mejor es un poco denso, que a lo mejor es un poco complicado, pero que veamos que Dios habla, yo lo que me quedo, que Dios habla con varios canales. Dios habla con este profeta anónimo, Dios habla con este ángel de Jehová, y además en el versículo 34, más adelante vemos que nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. En estos momentos era el Antiguo Testamento, no había venido Jesús, no teníamos el Espíritu Santo, no teníamos una relación diaria con ese Espíritu Santo, con una relación continua, no estábamos sellados con él. Entonces, Dios hablaba con varios canales. Y vemos que este Espíritu de Jehová, este Espíritu Santo, iba y venía. Y vimos que, por ejemplo, con Saúl, con David, hace referencia a este espíritu que iba y venía. Así como hacía referencia a que Saúl venía un espíritu malo y se iba el espíritu malo, lo mismo pasaba con este Espíritu Santo. Entonces, Dios habló a Gedeón. ¿Cómo habló a Gedeón? Pues hablaba con estos profetas anónimos, habla con este ángel de Jehová, que esto os animo pues, a que veáis estas teofanías. También se habla pues, que el que estaba en el pozo de Daniel, también esa cuarta persona que estaba con Sadrach, Mesach y Abednego, también si era Jesús. Esto os animo a que lo investiguéis, porque tenemos que ser cristianos estudiosos, que no leamos el ángel de Jehová, vale, pues el ángel de Jehová. Y luego dice en el mismo pasaje, no, pero Jehová, pero ¿era el ángel de Jehová o era Jehová? ¿Qué es esto? Tenemos que ser críticos, tenemos que ser estudiosos de la palabra. Entonces, quedaos con esto de las teofanías y si queréis investigar, pues me preguntáis, investigamos y estudiamos. Pero bueno, Dios habla a través de múltiples canales. Y entonces, Dios habla, yo respondo, ¿no? Dios llama, yo voy a responder, yo voy a interactuar con este llamado. ¿Y cómo responde Gedeón? Pues ¿cómo responde Gedeón? Pues responde como respondemos muchos de nosotros cuando Dios nos hace un llamado, que es como diciendo, ahora me va muy mal, yo no tengo tiempo, pues es que no es el momento, pero si yo no valgo, yo no sé hablar, pero tú sabes lo malo que yo soy, Señor, ¿tú crees que yo voy a ser ejemplo de alguien? ¿Tú crees que yo me voy a atrever a decir lo que yo mismo estoy diciendo, que me va a caer un rayo? Entonces, pues así responde Gedeón en el versículo 13. Gedeón le respondió al ángel de Jehová, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo, no nos sacó de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces, aquí Dios llama a Gedeón, Jehová está contigo, le dice varón esforzado y valiente, y Gedeón sale corriendo, no literalmente, como dicen los jóvenes ahora, pero sale corriendo espiritualmente. Y dice, pues si Jehová está con nosotros, conmigo, ¿por qué ha pasado todo esto? ¿Y dónde está todo esto que me han contado de sus maravillas, de que nos sacó de Egipto, pero ahora nos ha desamparado? Está como diciendo, bueno, Señor, llama, pero ya veremos, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la respuesta de Dios? ¿Ves? Aquí ya dice, mirándole Jehová, ha cambiado ya de interlocutor, pero es el mismo, es Dios. Le dice, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Y aquí, ¿qué le está diciendo Dios? Ve con lo que tienes, ve con tus capacidades, porque te envío yo. Y aquí yo me acordaba de este versículo en Colosenses 2:10, que estamos completos en Jesús. Y que Jesús va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Entonces, da igual que estés mal. Esto es un poco simplón, pero es verdad que Dios va a suplir lo que a ti te falta.
Entonces nunca voy a estar bien, nunca voy a estar contento, porque yo nunca estoy contento, porque yo siempre quiero más, porque quiero estar bien en el trabajo, quiero estar bien en la familia, pero es que la vida no es así. Entonces, si yo espero a estar bien, no voy a hacer nunca nada para Dios, porque siempre voy a tener algo. Esto me costó un tiempo entenderlo, ¿no? Porque al principio es, bueno, Señor, yo voy a estudiar. Y cuando yo estudie mucho la Biblia y sepa mucho, entonces empezaré a predicar o empezaré a hablar a la gente de ti, porque claro, si no estudio y no entiendo, me preguntarán y no voy a entender y entonces no voy a saber contestar. Pero claro, luego viene la vida y dices, sí, Señor, pero es que ahora estoy con una enfermedad, que no lo digo frívolamente, pero tengo un problema de salud, o ahora me he quedado en el paro, entonces no me apetece porque estoy muy deprimido. Y todo lo digo con respeto porque son cosas que me han pasado a mí y que nos pueden pasar a cualquiera, pero es que nunca voy a estar bien. Entonces, esto es lo que le pasaba a Gedeón, que estaba en su caverna, estaba en su cueva, estaban sus madianitas, y encima pues tenía sus dudas, y era un poquito miedeta, como vamos a ver. ¿Y qué dice? Dice, ve con esta tu fuerza, ¿no te envío yo? Y entonces dice Gedeón, venga, sí, voy. No, Gedeón, que es una persona, tiene su carácter, dice, espérate, que aún no me he convencido mucho. El versículo 15 dice, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Entonces, bueno, aquí me está diciendo, no te envío yo, ve con tu fuerza. Dice, pero es que yo tengo muy poca cosa. Yo tengo muy poca cosa porque soy el hijo menor, no tengo la herencia, que mi familia es pobre, no puedo. O sea, entonces, vemos que Gedeón no estaba entendiendo. A veces Dios nos habla en un idioma y nosotros contestamos en otro idioma. Y a veces Dios nos pide una cosa y nosotros decimos, sí, pero es que no es el momento, Señor, no es el momento. Entonces, Dios vuelve a tener esa paciencia y dice, ciertamente yo estaré contigo, Gedeón, y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. No te va a hacer falta ese dinero que tú dices que eres pobre, no te va a hacer falta ser el hijo mayor, el que va a tener la herencia, no te va a hacer falta ser poderoso en la fuerza humana, porque yo estoy contigo y tú vas a derrotar a los madianitas con mi fuerza. Entonces Gedeón, ¿qué dice? Pues sí, venga, ya voy. Entonces no, Gedeón, que a mí me recuerda mucho a mí mismo, dice, venga, pues sí, me lo creo todo, pero espérate un momento. Solo una cosa más, una señal pequeña, porque yo me lo creo, pero un poco un empujoncillo. Entonces dice, el versículo 17, yo te ruego que si he hallado gracia delante de ti, me des señal de que tú has hablado conmigo. Y me gusta mucho esto porque dice, hombre, a ver, yo he hablado contigo, no necesitas señal de eso. En realidad lo que le está diciendo es, me des señal de que es que no me he creído lo que me estás diciendo. La fe de Gedeón pues estaba donde estaba. Entonces dice, necesito más, que aumentes mi fe. Entonces Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura y harina y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina y entonces el ángel de Dios le dijo, toma la carne y los panes y ponlos en una peña y vierte el caldo. Aquí vemos los panes, la peña, el caldo. Y él lo hizo así y extendiendo el ángel de Jehová el báculo, ahí tenemos el báculo, el palo, tocó con la punta la carne y los panes sin levadura y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura y el ángel de Jehová desapareció de su vista. Me gusta también el ángel de Jehová desapareció, ¡puf! Es como así un poco una salida así muy de superhéroe, ¿no? Y entonces la historia sigue adelante, no sabemos, decimos, bueno, aquí le ha vuelto a dar otra señal. Aquí, ¿qué ha pasado con Gedeón internamente? Ahora no lo pone, de momento. Y entonces aquí llegamos a la clave de este pasaje y a la clave para nuestra vida. Hemos estado viendo cómo Dios manda a un profeta anónimo, cómo Dios habla con el ángel de Jehová, cómo este ángel de Jehová le dice, Gedeón, toma esto. Gedeón le dice, vale, pero por favor, haz una señal. Vale, pero sí, pero mira a ver, necesito más apoyo a mi fe. Y llega un momento que Dios nos va a pedir actuar. Como le pidió a Gedeón,
aconteció que la misma noche le dijo Jehová. Y aquí ya la cosa ha cambiado. Porque hasta ahora hemos visto que Gedeón era el que decía, si esto tal, pues haz esto, si esto no sé qué, tú haz esto. Y aquí ya Jehová le dice, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de Asera que está junto a él. Aquí ya Dios ya no nos está hablando, ya no nos está diciendo, mira, no. Si os quedáis con algo de esta predicación, quedaos con que Dios dice, ve y derriba, ve y edifica, ve y derriba, ve y edifica, ve y derriba el altar de Baal, y en el versículo 26, ve y edifica altar a Jehová tu Dios. Y ahí hemos llegado, Gedeón, que vayas, he tenido paciencia, te he mandado una señal, he hablado contigo, pero aquí ya te está diciendo, ve. Y hemos visto que algo cambió en Gedeón, porque en el versículo 27 nos dice, entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Jehová le dijo. Gedeón actuó, Gedeón fue, y Gedeón seguía teniendo miedo, Gedeón seguía teniendo dudas de fe, porque vemos que luego más tarde va a pedir más señales. Entonces, Gedeón actuó con lo que tenía, actuó con la fe que tenía y actuó por esa fe que con su miedo se lo llevó de la mano y dijo, voy a ir con miedo, pero voy a ir. Y dice, e hizo como Jehová le dijo. Mas, temiendo hacerlo de día, el miedo seguía allí, no es un robot, no es una invención, no es un superhéroe que de repente le pica una araña y se vuelve Spider-Man, no. Está Gedeón con su miedo, dice, yo voy a hacer lo que Dios me ha dicho y tengo miedo, pero me lo llevo. Dice, bueno, pues lo voy a hacer, pero lo voy a hacer de noche, tampoco pasa nada por pequeño. Lo hago, pero de noche, que tampoco, yo qué sé. Y entonces, no nos pasemos de valentía. Y por la mañana los de la ciudad se levantaron y el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de Asera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto. Y se dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Ahí se chivó algún criado o algo. Entonces, vemos también, que no se nos pase por alto, que el ángel de Jehová le dijo, derriba el altar que tu padre, Joás, tiene. Esa familia estaba mezclada, como el pueblo de Israel. Y a veces nosotros también podemos estar así. Gedeón estaba viviendo en una familia de mezcla, en una familia que había mezclado a Jehová con otros dioses. No sabemos el corazón de Gedeón, pero ese altar era de su familia. Entonces, dice, ¿quién ha hecho esto? Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, al padre de Gedeón, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Asera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban con él, ¿contenderéis vosotros por Baal? Si es un Dios que se defienda él mismo con el que derribó su altar. Y aquel día Gedeón fue llamado Jerobaal, esto es, que Baal contienda contra él por cuanto derribó su altar. Y aquí vemos también que Dios puede utilizar a gente que tú no te esperas para defenderte y a gente que no te esperas para llevar su obra. Y digo, fíjate, este Joás, este padre de Gedeón, que aparentemente estaba separado, estaba mezclado, tenía su altar, tenía su religiosidad, pero como en ese momento Dios le dio esa lucidez para defender a Gedeón y decir, ¿vais a contender vosotros por este Dios, por Baal? No, que contienda él. Y cómo a veces también Dios puede usar incluso a incrédulos o a gente que no está totalmente convencida para llevar a cabo su obra. A lo mejor tú pues, te has encontrado algún Joás en tu vida o tú has sido algún Joás para alguno de ellos. Y aquí vamos a ver, de nuevo, seguimos adelante, que Gedeón, hemos visto que ha actuado, pero aún sigue con su miedo, aún sigue con su necesidad de que se le refuerce la fe. Dice en el versículo 33, todos los madianitas y amalecitas se juntaron a una y pasaron acampando en el valle de Jezreel. Y Gedeón dijo a Dios, Gedeón le dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, y aquí ya tenemos palabras mayores, los amalecitas se estaban juntando. Está pasando tiempo, la gente no se junta en 2 días.
Ha pasado tiempo, la relación de Gedeón con Dios sigue adelante, sigue pensando. Y dice, ostras, me he metido en un buen jaleo, ¿eh? O sea, he sido valiente, pero es que se me quieren cargar. Y entonces, ¿qué vemos? Que Gedeón es ya valiente, tiene la fe que tiene que tener, ¿o qué? Pues Dios respeta nuestra personalidad y Gedeón seguía teniendo dudas. Gedeón era el mismo. Entonces, Dios respeta eso y Gedeón de nuevo dice en el versículo 37, Señor, he hecho lo de Baal, vale, pero es que tengo miedo otra vez. Tengo miedo y necesito que tú me des otra señal. Para Gedeón las señales eran muy importantes en su relación con Dios. Y puso un vellón, esto no me voy a alargar mucho más, pero bueno, le pidió otra señal a Dios de que si el vellón, que es una especie de lana, por la mañana estaba seco y el resto mojado, pues que Dios estaba con él. Y al siguiente, que si el vellón estaba mojado y el resto seco, Dios estaba con él. Y eso era cómo funcionaba la relación de Dios con Gedeón en ese momento. Y entonces Dios tiene su paciencia y Dios le da esas señales a Gedeón porque era lo que necesitaba esa vida. Y a lo mejor a ti Dios te va a dar otra cosa totalmente distinta. Vamos a ver cómo Dios llama a cada persona de forma personal. Con eso nos tenemos que quedar. Porque a lo mejor tú no eres una persona que necesita esa señal, necesita otra cosa. Pues Dios te va a dar lo que necesitas para seguir adelante. ¿Cómo vemos ese carácter de Dios llamando? Esto es un poco repasar. Dios es paciente. Dios es paciente con nosotros. Te dice en el versículo 18. Venga, saca la ofrenda, ponla delante de mí. ¿Y qué responde el ángel de Jehová? Yo esperaré hasta que vuelvas. Estás esperando al ángel de Jehová y Dios espera por nosotros. Y luego le dice, Señor, pero voy a morir porque he visto al ángel de Jehová. Dice, no tengas temor, no morirás. Dios es misericordioso, Dios es paciente, Dios nos explica, Dios nos cuenta lo que necesitábamos. Dios provee los medios para lo que pide, porque dice, vas a tener mi fuerza. Y en el versículo 34 nos dice, el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón, le da esas fuerzas que él necesita. Le dice, que te envío yo. Pero al final Dios nos pide acción, Dios nos pide movimiento. Dios te va a capacitar, Dios te va a poner la iglesia que necesitas, Dios te va a poner los hermanos que necesitas. Dios me va a dar la fe que necesito. Pero va a llegar un momento que va a decir, Rafa, muévete. Rafa, da un paso, sal para aquí. Háblale a ese, háblale al otro. Ahora cállate, no, ahora habla. Y aquí es lo que vemos, ve y derriba, ve y edifica. Y todo lo que hace Gedeón, todo lo que Dios va hablando con Gedeón está enfocado a este momento. Ve y derriba ese altar, ve y edifica esto, porque luego te voy a pedir más cosas. Ve y predica, estate preparado en todo tiempo, de día y de noche. Entonces, ¿dónde vemos que va a ir Gedeón? Pues Gedeón, como estábamos en el capítulo 6, va al capítulo 7. El capítulo 7 de Jueces, que no vamos a leer hoy, pero que también podéis leer en casa, que yo sé que cuesta, pero es muy interesante ver la evolución de Gedeón respecto al capítulo 6. Porque en el capítulo 7 vamos a ver cómo Dios le habla a Gedeón con señales, pero ya no es Gedeón el que le pide las señales. Ya Dios le dice, mira, vas a ir contra los amalecitas y vas a ir con muy poca gente, porque si no vais a decir que ha sido vuestra mano la que os ha librado. Y entonces Dios le da 32.000 personas, 32.000 guerreros contra los amalecitas y contra los madianitas. Y entonces le dice, no, pero es que eso es mucha gente, te voy a quitar. Y Gedeón dice, vale, y sigue adelante. Y dice, no, pero es que te quedan 10.000, no, pero es que te voy a quitar, porque es que si no vas a enorgullecerte. Y le deja 300. Y vemos ahí que Gedeón, su carácter ha cambiado, su fe ha mejorado, porque no se queja y sigue adelante con esos 300. Y ahí es donde fue Gedeón, cómo Dios fue haciendo la obra en la vida de Gedeón. Y esas señales, que para Gedeón fueron importantes, porque fueron un apoyo en su fe, hicieron que ese carácter evolucionara y ya no necesitara tanta historia, necesitara que Dios le iba quitando y Gedeón seguía respondiendo. Podía haber dicho, no, yo con menos de 15.000 no hago nada. Dice, no, te vas a quedar con 300, porque así vas a decir que es la mano de Dios la que te ha salvado y que no has sido tú. Y Gedeón responde, y Gedeón contesta. Y aquí me digo yo, ¿y dónde voy yo? ¿Dónde voy yo?
Porque Gedeón vemos que fue lejos y que fue bien. ¿Pero dónde voy yo? Pues hemos visto que Dios te va a capacitar, que Dios nos va a capacitar. Dios nos va a poner personas, Dios nos va a poner creyentes y no creyentes que nos pueden ayudar. Tenemos que tener discernimiento. Dios va a hablarte con circunstancias. Dios va a hablarte con señales. Aquí es importante pues ir a la Biblia y decir, vale, venga, Rafa ha dicho que le ponga señales a Dios. Venga, voy a ponerle señales. Y si no me contesta la señal, no hago nada. Hasta que no conteste la señal, no hago nada. Pues solo con eso no puedes andar en tu relación con Dios. ¿Puedo ponerle señales a Dios? Tu relación personal con Dios, tú sabrás lo que Dios te dice, lo que Dios te hace y cómo te habla. Y sí que creo que Dios habla con señales, y Dios habla con circunstancias, y Dios habla con personas y con gente que no te esperas. ¿Puedes ponerle señales? Puedes. No pone nada. No le pongáis señales. La iglesia primitiva hacía señales, hacía prodigios. Había gente a la que las señales le servían de medida de fe. ¿Puedo basar mi relación con Dios solo en ponerle señales? No, porque entonces, ¿qué me diferencia de un no creyente? Tengo que tener en cuenta también dos cosas importantes. En cualquier señal que yo ponga, debe concordar con el Espíritu Santo, con lo que el Espíritu Santo me revela. Porque ahora nos dice la Biblia que tenemos al Espíritu Santo, en 1 de Juan 2:27. Ustedes tienen el Espíritu Santo con el que Jesucristo los ha consagrado y no necesitan que nadie les enseñe, porque el Espíritu que Él les ha dado les instruye acerca de todas las cosas y sus enseñanzas son verdad y no mentira. Y en Efesios 1:13, ¿qué nos dice? Que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, hermanos, ya no necesitamos a ese ángel de Jehová, con respeto, pero ya no necesitamos porque tenemos al Espíritu Santo. Si tú has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, has sido sellado con este Espíritu Santo. El Espíritu ya no va y viene, Lo puedes constreñir, lo puedes tener pequeñísimo, así, y lo puedes no escuchar nada, pero ahí está. Yo te invito a que lo liberes, a que le dejes que fluya dentro de ti. Y ese Espíritu Santo te va a hablar. Pero además de esa señal que tiene que concordar con lo que te hable el Espíritu Santo, cualquier señal debe concordar con la Biblia, con la palabra de Dios. Porque si no, no será de Dios. Y esto está muy interesante, que en Gálatas Pablo lo dice clarísimo. Dice, mas si aun nosotros, o un ángel del cielo, en Gálatas 1, versículo 8, mas si aun nosotros un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, sea maldito, sea apartado. O sea, imaginaos que dice, se me ha venido un ángel y me ha dicho que... Pues si eso no concuerda con la Biblia, aunque sea el ángel más grande y más potente y más poderoso de todo el universo, ¿qué te está diciendo Pablo? Que no le hagas caso. Cómo la Biblia nos advierte, cómo la Biblia nos guarda del pecado. Entonces, hemos visto que Dios nos va a llamar y que Dios nos va a capacitar. Y Dios te va a dar lo que tú necesites, en el tiempo que tú lo necesites, y a veces no va a concordar con el tiempo que tú consideras o que yo considero. Y me gustaría dejaros unas preguntas de cómo estamos o cómo estoy en este momento en mi relación con Dios. A lo mejor estás en la cobardía y dices, bueno, pues yo es que no... Yo tengo miedo. Yo tengo miedo a hablar a la gente, yo tengo miedo a que la gente sepa que soy cristiano, yo tengo miedo a todo o a nada, pues soy un poco cobardica. No pasa nada. No pasa nada, reconócelo ante Dios. Mira Gedeón lo reconocía y decía, Señor, pues es que yo sin señal no voy, porque tengo miedo, ya está. Pues eres un poco cobardica, no pasa nada, te coges tu miedo como Gedeón y vamos para adelante. A lo mejor eres perezoso, también puedo ser un poco vaguete, de decir, oye, pues yo vengo los domingos, caliento la silla, el resto de la semana vivo mi vida y punto. O a lo mejor estoy escondido porque vivo en un sitio que nadie es creyente, que se van a reír de mí, puede ser. O a lo mejor... estoy pecando un poco, ¿no? Estoy un poco mezclado, ¿no? Como la familia de Joás. A lo mejor digo, bueno, si no me muevo poco, si tal, pues bueno, peco poco, pero tampoco Dios no me va a usar, porque como peco, pero no peco mucho, porque sí que creo, pero no quiero que Dios me use mucho. Entonces voy a pecar un poco para yo no ser instrumento en manos de Dios. Pues mala idea, porque todos pecamos.
y todos hemos sido destituidos de su gracia, y aquí estoy yo, que me puede caer un rayo en cualquier momento. Entonces, cada uno que coja lo suyo y sigamos adelante. Eso es lo que nos dice, que no esperemos a ser perfectos para predicar. Estamos esperando que Dios me mande un juez, que Dios me mande el líder impresionante que me va a mover. Pues Dios te ha puesto la palabra, Dios te ha puesto el Espíritu Santo. Y si tú vas como va tu líder, tu oráculo, y si el gurú, el oráculo o el pastor cae, tú caes, es que entonces no estás teniendo una relación personal con Dios, estás viviendo a través de otro. O quizás a lo mejor sí que estás haciendo lo que tienes que hacer y estamos yendo y edificando, yendo y destruyendo, yendo y predicando, y entonces pues me alegro y que sigamos así. Y lo que sí que sabemos, porque a lo mejor tienes preguntas y dices, pero es que yo no sé lo que Dios quiere de mí, yo no sé lo que tengo que hacer. Pues hay varias cosas que sí que te podemos decir, que sí que te puedo decir que Dios tiene para nosotros. Una es que Dios te llama, porque Dios nos llama a todos y cada uno de nosotros, a salvación, a aceptar a su Hijo Jesús. Y otra cosa es que Dios te llama, cuando tú conoces a Jesús, a enviar a otros. Entonces aquí en Mateo 28 está la traducción del ve y derriba, ve y edifica de Gedeón, los versículos 18 al 20. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Yo tengo el poder, esa fuerza que Dios le dice a Gedeón, ve con esta tu fuerza, pues aquí la tengo. Tomad esa potestad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Aquí Jesús nos está diciendo, id y derribad esos altares, id y derribar esas cosas que son falsas, id y edificad, id y haced discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo vamos a enseñarles si no sabemos nosotros? Pensaba yo, digo, pues enseñándoles tendré yo que aprender lo que Dios quiere para mí. Entonces, hermanos, vamos a tener ahora la Santa Cena. Vamos a aprovechar estos momentos para reflexionar sobre todo esto que hemos hablado. Ve y derriba, ve y edifica,